Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Elena Duarte abrió los ojos, anticipándose al sonido de su despertador. Sus manos, aún cálidas por el sueño, alcanzaron automáticamente el pequeño frasco de pastillas en su mesita de noche. Con movimientos precisos y delicados, comenzó su rutina diaria: organizar la medicación de su madre antes de prepararse para otro día de trabajo en el Banco Moreau y Asociados. El modesto apartamento que compartía con su madre en las afueras de Madrid era pequeño pero impecable, reflejo de su personalidad meticulosa. Mientras preparaba un café rápido en la cocina, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre la nevera, ella y su madre, ambas sonriendo en tiempos más felices, antes de que la enfermedad comenzara a consumir la vitalidad de Beatriz Duarte. «Mamá, ¿necesitas algo antes de que me vaya?», preguntó Elena, asomándose al dormitorio donde su madre descansaba. La respuesta fue un débil movimiento de cabeza y una sonrisa cansada. El corazón de Elena se encogió, como sucedía cada mañana al dejarla sola, pero no tenía alternativa. Las facturas médicas se acumulaban, y su trabajo como personal de limpieza en uno de los bancos más prestigiosos de Europa era su única fuente de ingresos. El metro de la mañana era un hervidero de gente, todos con la misma expresión ausente y agotada. Elena aprovechaba esos momentos para repasar mentalmente sus tareas del día. El banco era un mundo diferente al suyo, un universo de trajes caros y tacones de diseñador donde ella se movía como una sombra, invisible para la mayoría de los empleados que transitaban sus pasillos relucientes. En el otro extremo de la ciudad, en un ático de lujo con vistas panorámicas a Madrid, Alexandre Moreau contemplaba el mismo amanecer desde una perspectiva completamente diferente. A sus 35 años, el peso del imperio financiero Moreau descansaba sobre sus hombros, una responsabilidad que había heredado de su padre, Víctor Moreau, junto con una filosofía empresarial basada en la frialdad y el cálculo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El sonido de la ducha en su suite principal se mezcló con el tono de su teléfono. Era Sofía Alarcón, su novia desde hacía 2 años, recordándole la cena de esa noche con sus padres. Alexandre suspiró, sintiendo el peso de una relación que se había convertido en una obligación más que en un deseo. Sofía era el tipo de mujer que su padre aprobaría, bella, de buena familia, y completamente integrada en su círculo social. Sin embargo, algo faltaba, algo que Alexandre no podía nombrar pero cuya ausencia sentía cada vez con más intensidad. «¿Has visto mi collar de perlas?». La voz de Sofía resonó desde el baño, interrumpiendo sus pensamientos. «Lo necesito para la cena de esta noche». «Debe estar en el joyero», respondió automáticamente mientras revisaba su agenda en el iPad. Una conferencia internacional de inversores ocuparía la mayor parte de su día, y como presidente del banco, su presencia era indispensable. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, Alexandre observó su reflejo, impecable, controlado, perfecto. Era la imagen que todos esperaban de él, la que había cultivado durante años. Sin embargo, esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si esa imagen reflejaba realmente quién era. El destino, ese arquitecto invisible de coincidencias y encuentros, había decidido que ese día no sería como cualquier otro. En pocas horas, las vidas de Elena Duarte y Alexandre Moreau se cruzarían de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado, desencadenando una serie de eventos que sacudirían los cimientos de sus mundos aparentemente incompatibles. El banco bullía de actividad cuando Elena llegó. En el vestíbulo principal, ejecutivos y empleados se movían con prisa, preparándose para la conferencia internacional. Ella se dirigió directamente a los vestuarios del personal de limpieza, donde se cambió a su uniforme azul marino con el logo discreto del banco bordado en el bolsillo. María, su compañera de turno, la esperaba con las últimas novedades. «Han agregado 3 salas más para preparar antes de la conferencia», informó mientras reorganizaba su carrito de limpieza.
Y dicen que el mismo presidente del banco estará supervisando todo personalmente. Elena asintió, ajustando su horario mental para acomodar el trabajo adicional. Sus pensamientos, sin embargo, estaban con su madre y con la llamada que tendría que hacer durante su descanso para verificar que hubiera tomado sus medicamentos correctamente. Lo que Elena no sabía, mientras empujaba su carrito por los pasillos del 15º piso, era que ese día ordinario estaba a punto de transformarse en el principio de algo extraordinario. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y las vidas de una humilde empleada de limpieza y un poderoso banquero estaban a punto de entrelazarse de manera irrevocable. La mañana en el Banco Moreau y Asociados transcurría con la usual eficiencia que caracterizaba a la institución. Los preparativos para la conferencia internacional mantenían a todos los empleados en constante movimiento, creando un ambiente de expectación y nerviosismo contenido. Elena se movía con precisión por los pasillos del 15º piso, consciente de que cada detalle debía estar perfecto para el evento. Miguel, el supervisor de mantenimiento, se había convertido en uno de sus pocos amigos dentro del banco. Su carácter alegre y disposición amable contrastaban con la seriedad del ambiente corporativo. Cada mañana, se saludaban con una broma o un abrazo amistoso, una pequeña rutina que hacía más llevaderas las largas jornadas de trabajo. Elena. La voz de Miguel resonó desde el otro extremo del pasillo. «¿Ya terminaste con la sala de conferencias principal?» Ella asintió, ajustando los productos de limpieza en su carrito. «Todo listo. Las ventanas están impecables y el piso brilla como un espejo». «Excelente», respondió él, consultando su tablet. «El presidente vendrá a inspeccionar personalmente. Ya sabes cómo es el señor Moreau con los detalles». Elena nunca había visto al presidente del banco en persona. Alexandre Moreau era casi una figura mítica para el personal de servicio, alguien cuya presencia se sentía en cada rincón del edificio, pero que raramente se cruzaba con los empleados de menor rango. Mientras organizaba su carrito de limpieza cerca de la sala de juntas principal, Elena escuchó voces aproximándose. Reconoció inmediatamente el timbre autoritario de Clara Fontaine, la gerente de recursos humanos, quien parecía estar dando un recorrido por el piso. «Como puede ver, señor Moreau, todo está preparado según sus especificaciones», decía Clara con ese tono servil que reservaba para sus superiores. Elena se tensó. Sin pensarlo, comenzó a revisar su uniforme y a asegurarse de que todo en su carrito estuviera en orden. Las voces se acercaban cada vez más, y ella podía sentir su corazón latiendo con más fuerza. Fue entonces cuando sucedió. Distraída por los nervios y pensando que la figura que se aproximaba por su lado era Miguel, Elena actuó por instinto. Se giró con una sonrisa, extendiendo sus brazos en ese gesto familiar que tantas veces había compartido con su amigo. «Miguelito», exclamó, antes de que sus brazos rodearan una figura que definitivamente no era la de su amigo supervisor. El tiempo pareció detenerse. El cuerpo que había abrazado era más alto, más firme, y emanaba un aroma a perfume carísimo que jamás había percibido en Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando alzó la vista y se encontró con los ojos sorprendidos de Alexandre Moreau. El presidente del banco se había quedado inmóvil, sus ojos fijos en ella con una expresión indescifrable. Por un momento, algo pareció cambiar en su mirada, una chispa de algo que contradecía su habitual frialdad profesional. «Yo, lo siento muchísimo, señor», balbuceó Elena, retrocediendo como si se hubiera quemado. Sus mejillas ardían de vergüenza, y podía sentir las miradas atónitas de todos los presentes. Antes de que Alexandre pudiera reaccionar, un grito agudo cortó el aire como un cuchillo. «¿Qué significa esto?» Sofía Alarcón, la novia de Alexandre, había llegado justo a tiempo para presenciar el abrazo. Su rostro perfecto se contorsionó en una mueca de indignación y disgusto. «¿Quién es esta empleada y por qué está poniendo sus manos sobre ti, Alexandre?» El momento se convirtió en una escena congelada. Los empleados que pasaban se detenían para observar, algunos disimulando su curiosidad detrás de carpetas y tablets. Clara Fontaine había dado un paso atrás, su expresión oscilando entre la sorpresa y la desaprobación profesional.
Sofía, por favor. La voz de Alexandre sonó controlada, pero había un matiz de irritación en ella. No es necesario hacer una escena. ¿Una escena? La voz de Sofía subió varios decibelios. Una empleada de limpieza acaba de abalanzarse sobre ti, y tú me dices que no haga una escena. Elena sentía que el suelo bajo sus pies se había convertido en arena movediza. Quería desaparecer, fundirse con las paredes, ser invisible como siempre lo había sido. Pero ahora era el centro de atención, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «Ha sido un malentendido», intervino Alexandre, su voz firme cortando el aire tenso. «La señorita claramente me confundió con otra persona. No hay necesidad de continuar con esto». Sofía lo miró con incredulidad, sus ojos entrecerrados con sospecha. «¿La defiendes? ¿En serio vas a defender este comportamiento inapropiado?» Elena aprovechó ese momento de confrontación para retroceder silenciosamente, empujando su carrito de limpieza. Mientras se alejaba, pudo escuchar la voz de Clara Fontaine diciendo algo sobre medidas disciplinarias apropiadas. Lo que ninguno de los presentes notó fue la forma en que Alexandre siguió con la mirada la figura que se alejaba, o cómo sus dedos se movieron inconscientemente hacia el lugar donde los brazos de Elena lo habían rodeado momentos antes. Por un instante, había sentido algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: calor humano genuino, sin pretensiones ni agendas ocultas. Sofía continuó con su diatriba, pero Alexandre apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada procesando la sensación de ese abrazo inesperado, la calidez y espontaneidad que tanto contrastaban con su mundo de gestos calculados y emociones medidas. El incidente del abrazo se convirtió rápidamente en el tema de conversación en todos los rincones del banco. Para el final del día, la historia había sido distorsionada y exagerada en docenas de versiones diferentes. Pero para Elena y Alexandre, ese momento había plantado una semilla de cambio que ninguno de los dos podía ignorar, aunque todavía no fueran conscientes de ello. La citación de recursos humanos llegó al día siguiente. Elena la encontró sobre su carrito de limpieza, un sobre blanco con el logotipo del banco que parecía pesar 1 tonelada. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría, aunque ya sabía lo que contenía. Reunión urgente, 14 horas. Oficina de Clara Fontaine. El resto de la mañana transcurrió como en una nebulosa. Elena realizaba sus tareas mecánicamente, su mente dividida entre la preocupación por la reunión y la vergüenza que aún sentía por el incidente del día anterior. Miguel intentó animarla durante el descanso, asegurándole que todo saldría bien, pero incluso su optimismo habitual sonaba forzado. «No pueden despedirte por un error tan pequeño», insistía él, aunque ambos sabían que en el mundo corporativo, especialmente en un lugar como el Banco Moreau, las apariencias lo eran todo. Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Alexandre no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras en los informes financieros se mezclaban frente a sus ojos, y su mente volvía una y otra vez al momento del abrazo. No era solo el gesto en sí lo que lo perturbaba, sino la reacción que había provocado en él. Por primera vez en años, algo había agrietado su cuidadosamente construida fachada de control. Sofía había estado llamándolo toda la mañana, pero él había ignorado sus mensajes. Su reacción exagerada al incidente solo había servido para resaltar lo superficial de su relación, una realidad que Alexandre había estado evitando enfrentar durante mucho tiempo. A las 13:55, Elena se encontraba frente a la oficina de recursos humanos, su uniforme impecable y su espalda recta, aunque su corazón latía con fuerza. Clara Fontaine la recibió con una expresión severa, indicándole que tomara asiento frente a su escritorio de caoba. «Señorita Duarte», comenzó Clara, su voz fría como el acero, «el incidente de ayer fue inaceptable. Este es un banco respetable, no un patio de recreo. Su comportamiento no solo fue impropio, sino que también puso en una situación incómoda al presidente de nuestra institución». Elena mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Lo siento mucho, señora Fontaine. Fue un error honesto. Confundí al señor Moreau con...» «Sus explicaciones son irrelevantes», la interrumpió Clara. «Lo que importa son las consecuencias de sus acciones. Después de consultar con la dirección,
Hemos decidido que... En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Alexandre Moreau entró con paso firme, sorprendiendo tanto a Clara como a Elena. «Señor Moreau», tartamudeó Clara, poniéndose de pie. «No esperábamos». «Siéntese, señora Fontaine», ordenó Alexandre, su voz controlada pero firme. «He venido a aclarar personalmente este asunto». Elena sentía que su corazón se había detenido. Alexandre se movió por la oficina con la gracia natural de alguien acostumbrado a dominar cada espacio que ocupaba, pero había algo diferente en su expresión, una suavidad que contrastaba con su habitual máscara de frialdad profesional. «El incidente de ayer», comenzó, «fue un simple malentendido. No veo necesidad de tomar medidas disciplinarias extremas». Clara Fontaine pareció desconcertada. «Pero, señor, las políticas del banco». «Las políticas del banco están para proteger a las personas, no para castigarlas por errores honestos», la interrumpió Alexandre. Luego, dirigiéndose a Elena directamente por primera vez, agregó: «No es así, señorita Duarte». Elena asintió, incapaz de encontrar su voz. Sus ojos se encontraron con los de Alexandre por un breve momento, y algo indefinible pasó entre ellos, una corriente de entendimiento que ninguno de los dos esperaba. «Además», continuó Alexandre, «he estado revisando algunos archivos antiguos del banco». Su voz adquirió un tono más serio. «Señorita Duarte, su madre es Beatriz Duarte». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Sí», respondió, la confusión evidente en su voz. «¿Cómo?» «Beatriz Duarte trabajó para este banco durante 15 años», explicó Alexandre. «Fue despedida durante una reestructuración hace tiempo». Su mandíbula se tensó ligeramente. Una reestructuración que, ahora descubro, fue manejada de manera cuestionable. Clara Fontaine se removió incómoda en su silla, pero Alexandre continuó: «He encontrado irregularidades en varios despidos de esa época, incluyendo de su madre. Mi firma aparece en documentos que yo nunca autoricé». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su madre nunca hablaba de su tiempo en el banco, pero el despido había coincidido con el inicio de su enfermedad, un periodo que había marcado un antes y un después en sus vidas. «Señora Fontaine», Alexandre se dirigió a Clara con autoridad, «quiero una revisión completa de todos los casos similares. Y en cuanto a la señorita Duarte». Hizo una pausa significativa. «No solo mantendrá su puesto, sino que recibirá una compensación por los perjuicios causados a su familia». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Clara Fontaine parecía haber perdido toda su arrogancia anterior, mientras que Elena luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «Pueden retirarse», concluyó Alexandre. «Y señorita Duarte», agregó cuando Elena se levantaba para irse, «me gustaría hablar con usted en privado más tarde, si es posible. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir». Elena asintió mecánicamente y salió de la oficina, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. No solo había conservado su trabajo, sino que además había descubierto una conexión inesperada entre su pasado familiar y el presente. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que este encuentro era solo el principio de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El destino, ese arquitecto silencioso de coincidencias, había puesto en marcha sus engranajes y no había vuelta atrás. La tarde caía sobre Madrid cuando Alexandre Moreau entró en el despacho de su padre, Víctor, en el ático del edificio. La oficina, decorada con antigüedades y obras de arte, era un testimonio del poder y la riqueza acumulada por generaciones de la familia Moreau. Víctor estaba sentado tras su escritorio de roble macizo, revisando documentos con la misma expresión severa que Alexandre recordaba de su infancia. «¿A qué debo el honor de tu visita?», preguntó Víctor sin levantar la vista de sus papeles. «Supongo que no es una visita social». Alexandre colocó sobre el escritorio los documentos que había encontrado, incluida la carta de despido de Beatriz Duarte con su firma falsificada. «Quiero que me expliques esto». Víctor apenas miró los papeles antes de reclinarse en su silla de cuero.
Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Ah, los despidos del 2010. ¿Qué hay que explicar? Fue una reestructuración necesaria. Falsificaste mi firma. La voz de Alexandre era controlada, pero vibraba de indignación contenida. Utilizaste mi nombre para despedir a personas enfermas, a empleados leales. Eras demasiado blando, interrumpió Víctor, su tono condescendiente. Necesitabas aprender cómo funciona realmente el mundo de los negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Alexandre sintió que su autocontrol se agrietaba. Destruiste vidas, padre. Beatriz Duarte había trabajado aquí durante 15 años. Estaba enferma, necesitaba el seguro médico. Y esa es exactamente la razón por la que tenía que irse. Víctor se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre el escritorio. Los sentimentalismos no tienen lugar en los negocios. Alexandre, creí haberte enseñado eso. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Elena preparaba la cena mientras su madre descansaba en el sofá. El aroma de una sopa casera llenaba el pequeño espacio, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la tensión que Elena sentía por dentro. «Estás muy callada hoy», observó Beatriz, estudiando el rostro de su hija. «¿Ha pasado algo en el trabajo?» Elena dudó, sosteniendo el cucharón a medio camino. ¿Cómo explicarle a su madre que el pasado había regresado de forma tan inesperada? Que el hijo del hombre que la había despedido injustamente ahora parecía querer hacer las cosas bien. «Mamá», comenzó Elena, sentándose junto a ella. «Hoy descubrí algo sobre tu antiguo trabajo en el banco». Los ojos de Beatriz se nublaron por un momento. «Eso fue hace mucho tiempo, hija. El nuevo presidente, Alexandre Moreau, él descubrió que tu despido fue irregular, que falsificaron su firma para». «Alexandre», interrumpió Beatriz, una sonrisa triste en sus labios. «Era apenas un muchacho cuando yo trabajaba allí, siempre diferente a su padre, más amable, más humano». En el banco, Sofía Alarcón irrumpió en la oficina de Alexandre sin anunciarse. Su rostro estaba tenso, sus movimientos controlados pero cargados de ira apenas contenida. «¿Es cierto?», demandó, su voz cortante. «¿Has interferido personalmente para proteger a esa empleada?» Alexandre la miró con cansancio. Las últimas horas habían sido emocionalmente agotadoras, y lo último que necesitaba era otra escena de Sofía. «No es el momento, Sofía. No es el momento», su voz subió varios decibelios. «¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo toda la junta directiva esté murmurando sobre cómo el presidente del banco defendió a una simple limpiadora?» «Basta». La voz de Alexandre sonó firme, casi cortante. «No voy a discutir mis decisiones empresariales contigo, y te agradecería que no te refieras a ningún empleado de ese modo». Sofía lo miró como si no lo reconociera. «¿Qué te está pasando, Alexandre? Desde el incidente con esa mujer estás diferente». «Tal vez», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. «Tal vez por fin estoy empezando a ser quien debería ser». Esa noche, mientras Madrid se sumergía en la oscuridad, 3 personas permanecían despiertas, cada una lidiando con sus propios pensamientos y emociones. Víctor Moreau, en su mansión, contemplaba cómo el imperio que había construido podría verse amenazado por la nueva dirección que su hijo parecía estar tomando. Sofía, en su apartamento de lujo, sentía que Alexandre se le escapaba entre los dedos como agua, y Elena, sentada junto a la cama de su madre dormida, se preguntaba cómo un simple abrazo accidental había desencadenado tantos cambios. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino apenas comenzaba a mostrar sus cartas. Las verdades incómodas que habían salido a la luz eran solo el principio de una transformación más profunda que afectaría a todos los involucrados. En su oficina, Alexandre tomó una decisión. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Roberto, su asistente personal. «Necesito que investigues todos los casos similares al de Beatriz Duarte. Quiero saber exactamente cuántas vidas destruyó mi padre en nombre de los negocios.
El mensaje enviado brilló en la pantalla como una promesa silenciosa de cambio. Alexandre miró por la ventana hacia la ciudad iluminada, consciente de que había comenzado un camino sin retorno. La imagen de Elena, su dignidad intacta incluso en los momentos más difíciles, apareció en su mente. Había algo en ella, en su autenticidad y fortaleza, que lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo. La cafetería San Miguel, ubicada a 2 calles del banco, era un refugio modesto donde los empleados escapaban ocasionalmente de la rigidez corporativa. Esa tarde, Elena ocupaba una mesa junto a la ventana, sus manos envolviendo una taza de café que ya se había enfriado. La reunión con Alexandre Moreau estaba programada para dentro de 15 minutos, y su estómago era un nudo de nervios. Miguel, sentado frente a ella, intentaba aligerar el ambiente con su habitual sentido del humor. «Vamos, Elena, no puedes ser tan malo. Si quisiera despedirte, no habría intervenido esta mañana con Fontaine». «No es eso», respondió ella, jugueteando con la servilleta. «Es todo. La historia de mi madre, las firmas falsificadas. ¿Por qué ahora? Porque él». La campanilla de la puerta sonó, y ambos se giraron instintivamente. Alexandre Moreau entró en la cafetería, y el ambiente pareció transformarse. Vestía un traje impecable, pero había algo diferente en su postura, una vulnerabilidad apenas perceptible que contrastaba con su habitual imagen de poder. «Señorita Duarte», saludó, acercándose a la mesa. Sus ojos se posaron brevemente en Miguel, quien captó la indirecta y se levantó. «Te veo mañana, Elena», se despidió Miguel, apretando suavemente el hombro de su amiga antes de marcharse. Alexandre ocupó el asiento vacío, y por un momento, ninguno de los dos habló. El murmullo de la cafetería parecía lejano, como si existiera una burbuja invisible alrededor de su mesa. «He estado investigando más a fondo», comenzó Alexandre, su voz más suave de lo habitual. «Lo que le hicieron a su madre no fue un caso aislado. Mi padre...» Se detuvo, como si las palabras le pesaran. «Mi padre utilizó mi nombre para tomar decisiones que yo nunca habría aprobado». Elena lo observó con atención. El poderoso presidente del banco parecía genuinamente afectado, y algo en su vulnerabilidad la conmovió. «Mi madre nunca habló mucho sobre su despido», compartió Elena. «Pero recuerdo cómo cambió todo después de eso. Las facturas médicas se acumulaban, y ella...» «Lo sé», interrumpió Alexandre, inclinándose ligeramente hacia adelante. «He visto los registros. Estaba en tratamiento cuando la despidieron. Necesitaba el seguro médico. Lo que hicieron fue cruel», completó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Alexandre asintió, y por un momento sus ojos se encontraron. Había una intensidad en esa mirada que hizo que el corazón de Elena saltara un latido. «Quiero hacer las cosas bien», declaró él, «no solo con su madre, sino con todos los afectados. Pero necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?», Elena lo miró con sorpresa. «¿Qué podría hacer yo?». «Usted conoce a la gente del banco, a los empleados que otros ejecutivos nunca ven. Necesito entender realmente qué está pasando en mi propia empresa, más allá de los informes y las estadísticas». En ese momento, el teléfono de Alexandre vibró insistentemente. En la pantalla brillaba el nombre de Sofía, pero él lo silenció sin dudarlo. «¿No debería atender?», preguntó Elena, recordando la escena del día anterior. «No», respondió él con firmeza. «Esto es más importante». La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Elena compartió historias sobre los empleados del banco, las pequeñas injusticias diarias que pasaban desapercibidas para la dirección. Alexandre escuchaba con genuino interés, tomando notas mentales y ocasionalmente compartiendo sus propias observaciones. «¿Sabe?», dijo él después de un largo rato, «cuando era niño, solía escabullirme a la cafetería del banco. Me sentaba con los empleados, escuchaba sus conversaciones. Mi padre me encontró un día y me prohibió volver a hacerlo. Un Moreau no se mezcla con los empleados», me dijo. «Suena solitario», comentó Elena suavemente. «Lo era», admitió Alexandre. «Aún lo es»,
En cierta forma, toda mi vida ha sido sobre mantener las apariencias, cumplir expectativas. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Lo animó Elena cuando él se detuvo. Hasta que alguien me abrazó por error, completó él, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Y por un momento, todo lo que me habían enseñado sobre distancia y protocolo se desvaneció. Elena sintió que sus mejillas se enrojecían, pero no pudo evitar sonreír también. Nunca me disculpé apropiadamente por eso. No hay nada que disculpar, respondió él con sinceridad. De hecho, creo que debería agradecérselo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas a través de las ventanas de la cafetería. Habían pasado horas sin que ninguno de los dos lo notara. El mundo exterior parecía distante, como si ese pequeño espacio en la cafetería San Miguel se hubiera convertido en un refugio, donde las barreras sociales y las expectativas no existían. «Debería irme», dijo Elena finalmente, recordando que su madre la esperaba. «Tengo que preparar la cena y...» Por supuesto, Alexandre se levantó cuando ella lo hizo. «Pero me gustaría, es decir, si usted está de acuerdo, me gustaría que siguiéramos conversando. Hay mucho que necesito entender, mucho que necesito cambiar». Elena lo miró, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «De acuerdo», respondió, sorprendiéndose a sí misma, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que deje de tratarme de usted. Me hace sentir como si fuera una extraña». La sonrisa de Alexandre se amplió, transformando completamente su rostro. «Trato hecho, Elena». Mientras caminaban hacia la salida, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la acera de enfrente. Sofía Alarcón apretaba su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, sus ojos entrecerrados fijos en la forma en que Alexandre sostenía la puerta para Elena, en la manera en que sonreía, en la evidente comodidad que mostraba en compañía de una simple empleada de limpieza. La noticia de la reunión entre Alexandre Moreau y la empleada de limpieza se extendió por el banco como un incendio en la pradera seca. Los murmullos seguían a Elena por los pasillos, mezclados con miradas curiosas y, en algunos casos, envidiosas. Clara Fontaine, en particular, la observaba con una mezcla de recelo y desconfianza cada vez que se cruzaban. «Están diciendo que pasaron horas en la cafetería», susurró una ejecutiva a otra mientras Elena limpiaba las ventanas de la sala de reuniones. «¿Te imaginas? El presidente del banco con una limpiadora». Elena mantenía su rostro impasible, concentrándose en su trabajo con la dignidad que la caracterizaba. Sin embargo, las palabras se clavaban en su interior como pequeñas agujas. No por vergüenza, sino por la forma en que trivializaban algo que había sido tan significativo y genuino. En su oficina, Alexandre enfrentaba sus propias batallas. Roberto, su asistente, había compilado un informe detallado sobre los casos similares al de Beatriz Duarte. El documento, grueso y detallado, descansaba sobre su escritorio como un testimonio silencioso de años de injusticias. «Son más de 50 casos documentados, señor», explicó Roberto, «todos siguiendo el mismo patrón. Empleados con problemas de salud o situaciones familiares complicadas, despedidos justo cuando más necesitaban el trabajo». Alexandre pasó las páginas lentamente, cada historia un peso adicional sobre su conciencia. «Y las firmas, todas falsificadas, señor. Su padre fue meticuloso en cubrir sus huellas, pero dejó un rastro que podemos seguir». El sonido de tacones contra el mármol interrumpió la conversación. Sofía entró en la oficina sin anunciarse, su rostro una máscara de falsa calma que apenas ocultaba su furia. «Roberto, déjanos solos», ordenó Alexandre, reconociendo la tormenta que se avecinaba. Apenas la puerta se cerró tras el asistente, Sofía explotó. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Todo el mundo está hablando. El presidente del banco confraternizando con el personal de limpieza en una cafetería de mala muerte». «Sofía», comenzó Alexandre, pero ella lo interrumpió. «No, me vas a escuchar. He tolerado muchas cosas, Alexandre. Tus largas horas de trabajo, tu distanciamiento,
incluso tu reciente obsesión con los antiguos empleados. Pero esto... Agitó su teléfono, donde se veían fotos de él y Elena en la cafetería. Esto es demasiado. ¿Me has estado siguiendo? La voz de Alexandre se tornó fría. Por supuesto que sí. ¿Qué esperabas que hiciera cuando empezaste a actuar de forma tan extraña? Primero el incidente del abrazo, luego la defiendes frente a recursos humanos, y ahora... Ahora estoy haciendo lo correcto, la interrumpió Alexandre, poniéndose de pie. Por primera vez en mi vida, estoy viendo más allá de las apariencias y los números. Sofía lo miró como si fuera un extraño. ¿Lo correcto? ¿Es así como llamas a arruinar tu reputación? Tu padre. Mi padre es parte del problema, cortó Alexandre. Durante años, ha manipulado este banco según sus caprichos, destruyendo vidas en el proceso. Y yo... Su voz se quebró ligeramente. Yo he sido cómplice por mi silencio. ¿Y esa mujer te ha hecho ver la luz? El sarcasmo en la voz de Sofía era cortante. Por favor, Alexandre, ¿no ves lo que está haciendo? Se está aprovechando de ti, de tu posición. Elena es la persona más auténtica que he conocido, la defendió Alexandre, sorprendiéndose a sí mismo por la vehemencia en su voz. No tiene una agenda oculta, no busca poder ni influencia. Solo quiere hacer lo correcto por su madre y por otros como ella. Sofía se acercó al escritorio, sus ojos fijos en las fotografías del informe. ¿Sabes qué pasará cuando la junta directiva se entere de esto? Cuando tu padre sepa que estás investigando sus decisiones pasadas. Lo sabrán pronto, respondió Alexandre con calma. He convocado una reunión extraordinaria para mañana. ¿Estás loco? Sofía casi gritó. Te destruirán. Tal vez, concedió él, pero por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo en lo que realmente creo. Sofía lo estudió por un largo momento, como si intentara reconocer al hombre que tenía delante. Has cambiado, dijo finalmente, y no me gusta en lo que te estás convirtiendo. No he cambiado, Sofía. Por fin estoy siendo quien realmente soy. Ella recogió su bolso con movimientos bruscos. Vas a arrepentirte de esto, Alexandre. Cuando todo se derrumbe a tu alrededor, recordarás este momento. Mientras tanto, en el Hospital Público de Madrid, Elena acompañaba a su madre a una consulta médica. El doctor González revisaba los últimos resultados con expresión preocupada. El tratamiento actual no está siendo tan efectivo como esperábamos, explicó. Hay nuevas opciones, pero... Se detuvo, mirando incómodo los papeles frente a él. Pero son más caras, completó Beatriz con resignación. Elena tomó la mano de su madre, su mente trabajando frenéticamente. El sueldo del banco apenas cubría los gastos actuales, y un tratamiento más costoso parecía imposible. Necesito tiempo para considerar las opciones, dijo, aunque en realidad no había opciones que considerar. Al salir del hospital, Elena recibió un mensaje de texto que la hizo detenerse en seco. Era de Alexandre. Necesito verte mañana. Es importante. Misma cafetería, misma hora. Su corazón dio un vuelco. Sabía que debería mantener las distancias, que la creciente cercanía con Alexandre solo complicaría más las cosas. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que la razón, la hizo responder, allí estaré. Lo que Elena no sabía era que, en ese mismo momento, Sofía Alarcón entraba en la oficina de Víctor Moreau, con una carpeta llena de fotografías y una expresión determinada en su rostro. Señor Moreau, dijo, creo que necesita ver esto. Su hijo está a punto de cometer un grave error. La mañana amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba por desatarse en las oficinas del Banco Moreau. Víctor Moreau observaba la ciudad desde su despacho, las fotografías que Sofía le había entregado esparcidas sobre su escritorio. Su hijo y la hija de Beatriz Duarte, capturados en diversos momentos de aparente intimidad en aquella cafetería de clase media. Todo esto es tu culpa, murmuró para sí mismo, recordando a la joven Elena. Igual que tu madre, siempre causando problemas. En el piso inferior, Alexandre repasaba una última vez su presentación para la junta directiva.
Los documentos que probaban las irregularidades estaban ordenados meticulosamente, cada caso respaldado por evidencia irrefutable. Roberto, su fiel asistente, lo observaba con preocupación. «Señor», comenzó Roberto con cautela, «¿está seguro de que quiere hacer esto? La Junta no será indulgente, especialmente con su padre presente». Alexandre levantó la vista de los papeles. «¿Sabes por qué estoy seguro, Roberto? Porque por primera vez en mi vida no tengo miedo de hacer lo correcto». Mientras tanto, Elena llegaba al trabajo con el peso de la preocupación sobre sus hombros. Los resultados médicos de su madre ocupaban sus pensamientos, junto con la anticipación de su próximo encuentro con Alexandre. Miguel la esperaba en la entrada de servicio, su habitual sonrisa reemplazada por una expresión seria. «Elena», susurró, tirando de ella hacia un rincón discreto, «hay rumores. Clara Fontaine ha estado reunida con el señor Moreau padre toda la mañana, y no parecen buenas noticias». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Qué tipo de rumores?» «Algo sobre una investigación interna, documentos comprometedores. Y tu nombre está siendo mencionado». Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alexandre. «La reunión con la Junta es en 1 hora. Pase lo que pase, mantén la calma. Confía en mí». En la sala de juntas principal, los miembros del consejo comenzaban a llegar. Víctor Moreau ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Sofía, invitada especialmente para la ocasión, se sentó a su derecha. Alexandre entró último, con Roberto siguiéndolo de cerca. El silencio que cayó sobre la sala era denso, cargado de expectativas y tensión contenida. Antes de comenzar, Víctor tomó la palabra. «Me gustaría compartir algo con el consejo». Hizo una señal y Clara Fontaine comenzó a distribuir carpetas. «Parece que mi hijo ha estado distraído últimamente». Las fotografías de Alexandre y Elena en la cafetería aparecieron frente a cada miembro de la Junta. Murmullos de desaprobación llenaron la sala. «Pero eso no es todo», continuó Víctor. «Mi hijo ha estado investigando decisiones pasadas del banco, cuestionando políticas establecidas, todo bajo la influencia de...». Hizo una pausa dramática. «Una empleada de limpieza». Alexandre permaneció impasible, aunque por dentro su sangre hervía. «¿Has terminado, padre?» «Oh, apenas estoy empezando», respondió Víctor. «El consejo debe saber que esta mujer, Elena Duarte, no es una simple empleada. Es la hija de Beatriz Duarte, una antigua funcionaria que intentó crear problemas antes de su despido. Como pueden ver, la manzana no cae lejos del árbol». «Suficiente», la voz de Alexandre cortó el aire como un látigo. Se puso de pie, su presencia dominando la sala. «Señores del consejo, es cierto que he estado investigando, y lo que he encontrado es mucho más grave que algunas fotografías en una cafetería». Comenzó a distribuir sus propias carpetas. «Durante años, este banco ha operado bajo una política de despidos selectivos, dirigidos específicamente a empleados vulnerables. Las firmas fueron falsificadas, los documentos manipulados, todo para evitar responsabilidades legales». Víctor se tensó visiblemente. «Alexandre, te sugiero que...» «Que me calle», interrumpió Alexandre. «¿Cómo lo has hecho durante años? ¿Cómo lo hiciste cuando despediste a Beatriz Duarte en medio de su tratamiento médico?» Sofía intentó intervenir. «El consejo no puede tomar en serio estas acusaciones. Claramente, esta mujer lo ha manipulado». «Elena no tiene nada que ver con esto». La voz de Alexandre era firme. «Ella simplemente me ayudó a ver lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Este banco necesita cambiar. Y ese cambio empieza hoy». En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Elena entró, pálida pero decidida. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Señorita Duarte», Víctor se levantó, su voz destilando veneno. «Esto es una reunión privada». «La he convocado yo», respondió Alexandre, «porque ella y su madre merecen escuchar esto». Se giró hacia el consejo. «Señores,
Tienen ante ustedes dos opciones. Podemos comenzar una nueva era de transparencia y responsabilidad social, o podemos continuar enterrando la verdad bajo montañas de papeles. La decisión es suya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella, pero sus ojos estaban fijos en Alexandre. En ese momento, vio en él no al poderoso presidente del banco, sino al hombre que había comenzado a conocer en aquella pequeña cafetería, el hombre que se atrevía a desafiar todo lo que le habían enseñado por hacer lo correcto. Víctor Moreau se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. Si insistes en seguir con esta locura, las consecuencias serán graves. Para todos los involucrados. La amenaza flotó en el aire, pesada y oscura como una nube de tormenta. Pero Alexandre no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia Elena, colocándose simbólicamente a su lado. Las consecuencias de no hacer nada serían mucho peores, padre, y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Las siguientes horas después de la reunión del Consejo se convirtieron en un torbellino de acontecimientos. Los miembros de la junta directiva se habían retirado en medio de un silencio tenso, divididos entre la conmoción por las revelaciones de Alexandre y la influencia que Víctor Moreau aún ejercía sobre ellos. El edificio del banco zumbaba con rumores y especulaciones. Elena se encontraba en la azotea del edificio, su refugio secreto durante los descansos, intentando procesar todo lo sucedido. El viento de la tarde agitaba suavemente su uniforme mientras contemplaba el horizonte de Madrid. El sonido de la puerta abriéndose la hizo voltear. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Alexandre, acercándose. Se había quitado la corbata y su rostro mostraba el agotamiento de la batalla que acababa de librar. «¿Cómo?», preguntó Elena, sorprendida. «Miguel me lo dijo», sonrió levemente. «Parece que no soy el único que se preocupa por ti». Se quedaron en silencio por un momento, sus hombros casi tocándose mientras observaban la ciudad que se extendía ante ellos. «Lo que hiciste allí dentro», comenzó Elena, «fue muy valiente». «O muy estúpido», respondió él con una risa sin humor. «Mi padre no se detendrá. Ya ha comenzado a movilizar sus contactos en el Consejo». Elena se giró para mirarlo directamente. «¿Te arrepientes?» «No». La respuesta fue inmediata, sin rastro de duda. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Aunque me hubiera gustado poder protegerte de todo esto». «No necesito protección», respondió Elena con suavidad. Necesitamos justicia. Para mi madre. Para todos los que fueron perjudicados». En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era del hospital. Su rostro palideció mientras escuchaba. «¿Qué sucede?», preguntó Alexandre, notando su cambio de expresión. «Mi madre», su voz tembló. «Su condición ha empeorado. Necesitan comenzar el nuevo tratamiento inmediatamente, pero sin seguro médico». Sin pensarlo, Alexandre tomó su mano. El contacto fue como una corriente eléctrica entre ambos. «Vamos, te llevo al hospital». En el estacionamiento, Sofía los esperaba junto al auto de Alexandre. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Así que los rumores son ciertos», escupió las palabras. «Has perdido completamente el juicio». «No es el momento, Sofía», respondió Alexandre, sin soltar la mano de Elena. «No es el momento», su voz se elevó. «¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo hayas destruido todo por lo que tu familia ha trabajado? ¿Cuándo tu reputación esté por los suelos?» «Mi reputación», interrumpió Alexandre, «no es más importante que hacer lo correcto». Sofía dio un paso hacia Elena, sus ojos brillando con malicia. «¿Y tú? ¿Estás satisfecha? Has conseguido lo que querías, destruir esta familia como tu madre intentó hacer hace años». «No sabes nada sobre mi madre», respondió Elena con dignidad. «Ni sobre mí». «Sé lo suficiente», Sofía sonrió con desprecio. «Una simple limpiadora que se las ha arreglado para enredar al presidente del banco. Bastante impresionante, debo admitir». «Suficiente», la voz de Alexandre era cortante.
Se acabó, Sofía. Todo, nosotros, esta farsa de relación, se acabó. Sofía los miró alternadamente, la comprensión dibujándose en su rostro. Oh, esto es perfecto. No solo te has vuelto loco, sino que también te has enamorado de ella. El silencio que siguió fue revelador. Alexandre no lo negó, y Elena sintió que su corazón se aceleraba. Vas a lamentarlo, amenazó Sofía. Ambos lo lamentarán. Se alejó con pasos furiosos, dejándolos solos en el estacionamiento. Alexandre se giró hacia Elena, sus ojos llenos de una emoción que ya no podía ocultar. Lo siento, dijo suavemente, por todo esto. No lo hagas, respondió Elena. No te disculpes por ser quien eres. Se miraron por un largo momento, todas las palabras no dichas flotando entre ellos. Finalmente, Alexandre rompió el silencio. Vamos al hospital. Tu madre nos necesita. Durante el trayecto, el silencio en el auto estaba cargado de tensión no resuelta. Las palabras de Sofía resonaban en sus mentes, especialmente aquella acusación que ninguno se atrevía a abordar. El amor que había nacido entre ellos, tan inesperado como innegable. En el hospital, mientras esperaba noticias del médico, Alexandre tomó una decisión. Sacó su teléfono y realizó una llamada. Roberto, su voz era firme. Necesito que prepares los documentos para crear una fundación. Quiero establecer un fondo para empleados y exempleados del banco que necesiten asistencia médica. Hizo una pausa, mirando a Elena. Y una cosa más. Quiero que el primer caso sea Beatriz Duarte. Con efecto inmediato. Elena lo miró con los ojos húmedos. Alexandre. No es caridad, se adelantó él. Es justicia. Y... Dudó por un momento antes de continuar. Y es lo que hace alguien cuando se preocupa profundamente por otra persona. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, todas las barreras sociales, todas las diferencias de clase y posición, se desvanecieron. Eran simplemente un hombre y una mujer, unidos por algo más fuerte que las circunstancias que los habían reunido. La noticia de la creación de la Fundación Moreau para la asistencia médica se extendió por el banco como un rayo de esperanza. Los empleados comentaban en susurros la transformación que estaba ocurriendo, mientras Víctor Moreau observaba con creciente irritación cómo su hijo desmantelaba sistemáticamente décadas de políticas empresariales establecidas. En la habitación del hospital, Beatriz Duarte recibía su primer tratamiento bajo el nuevo programa. Elena sostenía su mano mientras el médico explicaba el procedimiento con renovado optimismo. Es increíble lo rápido que han cambiado las cosas, comentó Beatriz, estudiando el rostro de su hija. ¿Vas a contarme qué está pasando realmente entre tú y el joven Moreau? Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Es complicado, mamá. El amor siempre lo es, respondió Beatriz con una sonrisa sabia. ¿Sabes? Cuando trabajaba en el banco, Alexandre solía escabullirse a la cafetería de empleados. Era un niño solitario, diferente a su padre. Siempre pensé que algún día haría grandes cambios. Mientras tanto, en la sala de juntas del banco, Alexandre enfrentaba otra batalla. La mitad del consejo directivo había convocado una reunión de emergencia para cuestionar sus recientes decisiones. Las acciones han caído un 2% desde el anuncio de la fundación, argumentaba uno de los directores. Los accionistas están nerviosos. Los accionistas deberían estar más preocupados por las demandas potenciales si no corregimos los errores del pasado, respondió Alexandre con calma. La fundación no solo es lo correcto moralmente, sino también una decisión empresarial inteligente. ¿Y qué hay de los rumores sobre tu relación con la señorita Duarte?, preguntó otro director con malicia apenas velada. También es una decisión empresarial inteligente. Alexandre se levantó lentamente, su presencia dominando la sala. Mi vida personal no está a discusión, pero ya que lo mencionan, sí, me he enamorado de Elena Duarte, y eso me ha ayudado a ver con claridad el tipo de institución que quiero dirigir. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Víctor Moreau entró, seguido por Sofía y Clara Fontaine. ¡Qué conmovedor!
La voz de Víctor destilaba sarcasmo. Mi hijo, el revolucionario del amor. Pero me temo que tu pequeña aventura romántica está a punto de terminar. Sofía dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. Hemos estado investigando, Alexandre. La señorita Duarte no es tan inocente como parece. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, preguntó Alexandre, aunque ya imaginaba la respuesta. Lo necesario para salvarte de ti mismo, respondió ella, distribuyendo documentos entre los miembros del consejo. Según estos registros, Elena Duarte solicitó trabajo en el banco específicamente después de descubrir la conexión de su madre. Fue todo planeado desde el principio. Eso es ridículo, protestó Alexandre. ¿Lo es?, intervino Clara Fontaine. La señorita Duarte ha estado accediendo a áreas del banco fuera de sus zonas asignadas. Tenemos registros de ella en pisos ejecutivos fuera de su horario de trabajo. Alexandre sintió que su sangre hervía. Porque yo se lo pedí, para ayudarme a entender mejor la situación de los empleados. O para recopilar información, sugirió Víctor con malicia. Información que podría ser muy valiosa para una demanda colectiva, por ejemplo. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Elena entró, seguida por Miguel y Roberto. Su rostro mostraba determinación, a pesar de la hostilidad palpable en la sala. Si van a discutir sobre mí, dijo con voz clara, creo que merezco estar presente. Sofía sonrió con satisfacción. Perfecto. Así podrás explicar por qué has estado manipulando a Alexandre desde el principio. La única manipulación aquí, respondió Elena con dignidad, es la que ustedes están intentando hacer. ¿Realmente creen que pueden inventar una conspiración para desacreditar los cambios positivos que Alexandre está implementando? Roberto dio un paso adelante. Señores del Consejo, como asistente del presidente, puedo confirmar que cada una de las acusaciones en esos documentos es falsa. De hecho, tengo pruebas de que fueron fabricadas recientemente. Víctor se giró hacia su hijo. ¿Vas a permitir que estos empleados de bajo nivel cuestionen la autoridad de esta junta? No, padre, respondió Alexandre, acercándose a Elena. Voy a permitir que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Tomó la mano de Elena frente a todos, un gesto que hizo jadear a más de uno en la sala. Sí, me he enamorado de Elena Duarte. Y sí, ella me ha ayudado a ver la realidad de cómo se ha estado manejando este banco. Pero cada decisión, cada cambio, ha sido mío. Y estoy dispuesto a defenderlos hasta las últimas consecuencias. Incluido perder la presidencia, amenazó Víctor. Incluido eso, respondió Alexandre sin dudar. Porque hay cosas más importantes que el poder y el dinero, como la integridad, la justicia y el amor. Elena apretó su mano, transmitiendo en ese gesto todo lo que no podía expresar con palabras. Los miembros del consejo observaban la escena con una mezcla de asombro y respeto reluctante. Señores, continuó Alexandre, tienen una decisión que tomar. Pueden unirse a esta transformación o quedarse anclados en el pasado. Pero les advierto, la verdad sobre las prácticas antiguas del banco saldrá a la luz con o sin su apoyo. Los días siguientes a la confrontación en la sala de juntas fueron una vorágine de acontecimientos. El consejo directivo se había dividido en dos facciones, aquellos que apoyaban la visión renovadora de Alexandre y quienes permanecían leales a Víctor Moreau. La tensión en el banco era palpable, como el aire denso antes de una tormenta. Elena había vuelto a sus labores habituales, pero todo era diferente. Los empleados la miraban de otra manera, algunos con admiración, otros con recelo, pero nadie con la indiferencia de antes. Miguel se había convertido en su guardián no oficial, manteniéndola informada de los movimientos en los pisos ejecutivos. Las cosas están cambiando, le comentó Miguel durante un descanso. ¿Sabes que 3 miembros más del consejo han expresado su apoyo a la fundación? Y los empleados están empezando a hablar, a contar sus propias historias. Elena asintió, pensativa. Es lo que necesitábamos, que la gente perdiera el miedo. En su oficina,
Alexandre revisaba los últimos informes financieros con Roberto. Las cifras mostraban una ligera recuperación después de la caída inicial, y las primeras respuestas de los medios especializados al programa de la Fundación eran sorprendentemente positivas. Los inversores éticos están mostrando interés, explicó Roberto. Parece que la transparencia y la responsabilidad social están resultando ser buenos para los negocios después de todo. El teléfono sonó. Era del hospital. El tratamiento de Beatriz Duarte estaba mostrando resultados prometedores, y otros exempleados comenzaban a beneficiarse del programa. Alexandre sintió una profunda satisfacción al escuchar las noticias, pero su momento de paz fue interrumpido por la entrada de Clara Fontaine. Señor Moreau, su tono era formal pero tenso. Su padre solicita verlo en su despacho. Inmediatamente. Alexandre encontró a Víctor sentado tras su escritorio, con Sofía de pie a su lado. La escena parecía preparada, como si hubieran estado ensayando sus posiciones. Siéntate, hijo, ordenó Víctor, señalando la silla frente a él. Tenemos que hablar sobre tu futuro en esta institución. Estoy bien de pie, respondió Alexandre, y mi futuro no está en discusión. Oh, pero lo está. Víctor sonrió sin humor. Verás, mientras tú jugabas a ser el héroe de los necesitados, yo he estado ocupado. El Consejo votará mañana, y tengo suficientes votos para forzar tu dimisión. ¿Estás seguro de eso, padre? Completamente. A menos que recapacites, intervino Sofía. Aún estás a tiempo de rectificar. Alexandre, podemos presentar la fundación como un proyecto temporal, un gesto de buena voluntad. Y en cuanto a Elena Duarte, ni lo intentes, cortó Alexandre. No voy a dar marcha atrás. Víctor se levantó lentamente. ¿Tanto significa esa mujer para ti? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella? No, padre. Estoy dispuesto a perderlo todo por hacer lo correcto. Elena simplemente me ayudó a ver que era posible. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Elena entró, seguida por Roberto y varios miembros del consejo. Lamento interrumpir, dijo Elena con una calma que sorprendió a todos, pero creo que deberían ver esto. Roberto distribuyó una serie de documentos entre los presentes. Víctor palideció al examinarlos. ¿Qué es esto?, exigió saber. La verdad, respondió Elena. Mientras ustedes estaban ocupados fabricando acusaciones contra mí, nosotros encontramos los archivos originales. Todos ellos, incluidos los correos electrónicos donde se planeaban los despidos selectivos. Imposible, murmuró Víctor. Esos archivos fueron destruidos. No todos, intervino Roberto. Algunos de nosotros aprendimos a guardar copias de seguridad. Por si acaso. Los miembros del consejo presentes intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos, el más antiguo, se aclaró la garganta. Señor Moreau. Víctor, creo que debemos reconsiderar la votación de mañana. Sofía dio un paso adelante, desesperada. No pueden creer estas mentiras. Es obviamente una manipulación de... La única manipulación aquí, la interrumpió Alexandre, ha sido la tuya y la de mi padre. Y se acabó. Víctor se dejó caer en su silla, repentinamente envejecido. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destruyendo el legado de nuestra familia. No, padre, respondió Alexandre con suavidad. Estoy construyendo uno nuevo, uno del que podamos estar realmente orgullosos. Elena se acercó a Alexandre, y él tomó su mano instintivamente. El gesto no pasó desapercibido para nadie en la sala. Era más que un acto de afecto. Era una declaración de principios, una promesa de que el cambio era posible. El consejo se reunirá ahora, anunció el miembro más antiguo. Creo que tenemos mucho que discutir. Mientras los directivos abandonaban la oficina, Víctor permaneció sentado, derrotado. Sofía, por su parte, salió furiosa, sus tacones resonando en el pasillo como el eco de una era que llegaba a su fin. Alexandre y Elena se quedaron un momento más, sus manos entrelazadas,
sus corazones latiendo al unísono. No necesitaban palabras para saber que, independientemente del resultado de la votación, habían ganado algo más valioso que cualquier posición corporativa. Habían encontrado la verdad, la justicia y, en el proceso, el amor. La votación del consejo se extendió hasta bien entrada la noche. En la cafetería San Miguel, donde todo había comenzado, Elena y Alexandre esperaban junto a un grupo de empleados leales. Miguel servía café a todos, mientras Roberto mantenía un ojo en su teléfono, esperando noticias. «Es extraño», comentó Elena, observando el local casi vacío. «Hace unas semanas, ni siquiera me habría atrevido a sentarme en la misma mesa que el presidente del banco». Alexandre sonrió, tomando su mano sobre la mesa. «Y yo nunca habría imaginado que encontraría tanto valor en una taza de café barato». El ambiente en la cafetería era de nerviosa expectación. Los empleados compartían historias, recordando los años bajo la administración de Víctor Moreau. Cada anécdota revelaba un patrón de injusticias que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. «¿Saben?», intervino Miguel, rellenando las tazas. «Cuando Elena llegó al banco, algo cambió, no solo por su trabajo, sino por su forma de ser. Nos recordó que éramos personas, no solo números en una nómina». Roberto asintió. «Y cuando llegaron los documentos sobre su madre, Alexandre, vi algo diferente en ti, como si por fin encontraras un propósito más allá de las expectativas de tu padre». En el hospital, Beatriz Duarte descansaba en su habitación, rodeada de flores enviadas por los empleados del banco. Las enfermeras comentaban el cambio en su estado de ánimo desde que había comenzado el nuevo tratamiento. En su mesita de noche, un periódico mostraba un titular: «Banco Moreau, una nueva era de responsabilidad social». El teléfono de Roberto sonó, sobresaltando a todos en la cafetería. Su rostro se iluminó mientras leía el mensaje. «El consejo ha terminado de votar», anunció. Alexandre apretó la mano de Elena. El momento de la verdad había llegado. «La moción de Víctor Moreau para forzar tu dimisión ha sido rechazada», continuó Roberto. «Y hay más. El Consejo ha aprobado por mayoría la implementación completa del programa de la Fundación, con efecto inmediato». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cafetería, seguido de aplausos y abrazos. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, mientras Alexandre la envolvía en sus brazos. «No solo eso», agregó Roberto, aún leyendo el mensaje. «El Consejo ha solicitado una auditoría completa de todas las decisiones tomadas durante la administración anterior. Y...» hizo una pausa dramática. «Han nombrado a Elena como directora ejecutiva de la nueva fundación». «¿Qué?». Elena se separó de Alexandre, sorprendida. «Pero yo no». «Eres la persona perfecta», interrumpió Alexandre. «Conoces las necesidades reales de los empleados, tienes la confianza de todos, y nadie mejor que tú entiende la importancia de este proyecto». En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Víctor Moreau entró. Su figura normalmente imponente ahora parecía más pequeña, más humana. El silencio cayó sobre el local mientras se acercaba a la mesa donde estaban su hijo y Elena. «El consejo me ha pedido que me retire», anunció sin preámbulos. «Efectivo inmediatamente». Alexandre se levantó para enfrentar a su padre. «Lo siento, padre. Nunca quise que terminara así». Víctor observó a su alrededor, viendo las caras de los empleados que durante años había ignorado. «No, yo lo siento. He estado tan ocupado construyendo un imperio que olvidé para qué servía realmente un banco». Se giró hacia Elena, y por primera vez la miró realmente. «Señorita Duarte, su madre era una excelente empleada. Le debo una disculpa a ella, a usted y a todos los que sufrieron por mis decisiones». Elena asintió, aceptando las palabras con la misma dignidad con que había enfrentado las adversidades. «A veces, señor Moreau, las segundas oportunidades son posibles». Víctor esbozó una sonrisa triste. «Cuida bien de él», dijo, señalando a Alexandre. «Es mejor persona de lo que yo nunca fui». Mientras Víctor se retiraba, el ambiente en la cafetería comenzó a transformarse.
La tensión dio paso a la esperanza, y pronto el local se llenó de risas y conversaciones animadas. Planes para la fundación, ideas para mejorar las condiciones laborales, sueños que antes parecían imposibles ahora se compartían libremente. Alexandre observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo a Elena. Que todo esto comenzó con un abrazo accidental. No fue accidental, respondió ella, sus ojos brillando. Fue el destino. La transformación del Banco Moreau se hizo evidente en las semanas siguientes. Los pasillos, antes silenciosos y tensos, ahora vibraban con una energía renovada. En el vestíbulo principal, donde antes colgaba un retrato austero de Víctor Moreau, ahora se exhibía el logo de la nueva Fundación Moreau, con su lema, construyendo un futuro más humano. Elena había dejado su uniforme de limpieza para ocupar su nueva oficina como directora de la fundación. El cambio no había sido fácil. Algunos ejecutivos antiguos todavía la miraban con recelo, pero ella enfrentaba cada desafío con la misma dignidad que la había caracterizado siempre. ¿Estás nerviosa?, preguntó Alexandre, entrando en su oficina una mañana. Era el día de la primera reunión oficial del comité de la fundación. Elena ajustó algunos papeles sobre su escritorio. Un poco. Es extraño estar del otro lado del escritorio. Lo harás extraordinariamente, respondió él, acercándose para darle un beso suave. Nadie conoce mejor que tú las necesidades reales de los empleados. La oficina de Elena, aunque más pequeña que las de los ejecutivos principales, tenía una calidez especial. Había colocado plantas en las ventanas y fotografías en las paredes, una de su madre en sus días como empleada del banco, otra del equipo de limpieza con Miguel, y una nueva, tomada en la cafetería San Miguel, donde ella y Alexandre compartían una taza de café. En el hospital, Beatriz mostraba mejoras significativas bajo el nuevo tratamiento. Las enfermeras comentaban que nunca la habían visto tan animada, especialmente cuando Elena la visitaba con Alexandre. ¿Quién lo hubiera imaginado?, comentó Beatriz una tarde, mientras los tres compartían una merienda en su habitación. Mi hija y el hijo de Víctor Moreau. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos, respondió Alexandre, observando con cariño cómo Elena organizaba las medicinas de su madre. Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo, bromeó Beatriz. Mi hija puede ser bastante testaruda cuando se lo propone. Creo que eso es exactamente lo que me enamoró de ella, respondió él, haciendo que Elena se sonrojara. La noticia de su relación ya no era un secreto, y para sorpresa de muchos, había sido recibida con más apoyo que críticas. Los empleados del banco veían en su unión un símbolo de los cambios que estaban ocurriendo. Esa tarde, durante la primera reunión del comité de la fundación, Elena presentó su visión con confianza y claridad. El programa no solo cubriría gastos médicos, sino que también incluiría becas educativas para los hijos de empleados y un fondo de apoyo para situaciones de emergencia. La verdadera riqueza de un banco, explicó ante la Junta, no está en sus números, sino en su gente. Cada empleado, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos, merece ser tratado con dignidad y respeto. Miguel, quien había sido nombrado coordinador de bienestar laboral, sonreía desde su asiento. Roberto, ahora director de recursos humanos tras la salida de Clara Fontaine, tomaba notas detalladas. Después de la reunión, Alexandre encontró a Elena en la azotea, su lugar especial. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos aquí?, preguntó él, abrazándola por detrás. Como si fuera ayer, respondió ella, recostándose en su pecho. Estaba aterrada de que me despidieran. Y yo estaba aterrado de estar enamorándome de ti. Elena se giró para mirarlo. ¿Cuándo supiste que era amor? Creo que lo supe desde el momento del abrazo, confesó Alexandre. Pero me resistí. Tenía tanto miedo de cambiar, de decepcionar a mi padre, de perder todo lo que creía importante. Y ahora sé que no perdí nada realmente valioso. Gané algo mucho más importante, la oportunidad de ser quien realmente soy, de hacer algo significativo con mi vida. La besó suavemente.
Y te encontré a ti. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Miguel. Elena, tienes que ver esto. En el vestíbulo del banco, los empleados se habían reunido frente a los televisores. Un noticiero económico estaba transmitiendo un reportaje sobre la transformación del Banco Moreau y su innovador programa de bienestar social. Las acciones del banco habían subido significativamente, y otros bancos comenzaban a mostrar interés en implementar programas similares. Lo hicimos, susurró Elena, apretando la mano de Alexandre. No, corrigió él. Lo hiciste tú. Nos mostraste a todos que era posible. Mientras observaban las reacciones emocionadas de los empleados, Elena recordó aquel primer día, cuando un abrazo accidental había cambiado el curso de tantas vidas. El destino, pensó, a veces trabajaba de las formas más inesperadas. 6 meses habían transcurrido desde la transformación del Banco Moreau. La primavera había llegado a Madrid, y con ella, una serie de cambios que nadie hubiera imaginado posibles. La Fundación Moreau se había convertido en un modelo a seguir en el sector financiero, y otros bancos comenzaban a implementar programas similares. En su nueva oficina, Elena revisaba las solicitudes para el programa de becas cuando Miguel entró, emocionado. ¿Has visto el periódico de hoy?, preguntó, dejando un ejemplar sobre su escritorio. La portada mostraba una foto de Alexandre y ella en la inauguración del nuevo centro médico de la Fundación. El titular rezaba, El milagro Moreau, cómo el amor transformó un imperio financiero. Aún no me acostumbro a esto, comentó Elena, sonriendo al ver la fotografía. Pues deberías, respondió Miguel. Eres la prueba viviente de que los cuentos de hadas modernos existen. En ese momento, Beatriz entró en la oficina. Su recuperación había sido notable, y ahora colaboraba como asesora voluntaria en la fundación, ayudando a otros empleados que enfrentaban situaciones similares a la suya. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa. Nunca, mamá, respondió Elena, levantándose para abrazarla. ¿Cómo fue la sesión de apoyo? Inspiradora, respondió Beatriz. Cada historia que escucho me recuerda por qué este proyecto es tan importante. En el piso ejecutivo, Alexandre terminaba una videoconferencia con inversores internacionales. El nuevo enfoque del banco había atraído la atención de fondos de inversión ética, y los resultados financieros superaban todas las expectativas. Roberto entró con más buenas noticias. La revista Financial Times había seleccionado al Banco Moreau como institución financiera más innovadora del año por su programa de bienestar social. Tu padre llamó, agregó Roberto con cautela. Alexandre se tensó ligeramente. Víctor Moreau se había retirado a una villa en el sur de Francia, y sus comunicaciones eran escasas. ¿Qué dijo? Quiere reunirse contigo y Elena. Dice que tiene algo importante que compartir. La noticia tomó a todos por sorpresa. Esa tarde, en la cafetería San Miguel, Alexandre y Elena discutían la situación. ¿Crees que deberíamos ir?, preguntó Elena, revolviendo su café. Creo que es tiempo, respondió Alexandre. Ha pasado medio año. Tal vez él también ha cambiado. El viaje a la Provenza francesa fue revelador. La villa de Víctor Moreau, aunque lujosa, tenía un aire más acogedor de lo que esperaban. El antiguo magnate los recibió en el jardín, donde una mesa estaba preparada para el té. Me alegro de que hayan venido, comenzó Víctor, su voz más suave de lo que recordaban. He estado siguiendo los cambios en el banco, y estoy orgulloso. Alexandre y Elena intercambiaron miradas sorprendidas. Sé que es tarde para enmendar muchas cosas, continuó Víctor, pero quiero hacer algo bien. Sacó un sobre de su chaqueta. He estado trabajando en esto durante meses. Dentro del sobre había documentos legales. Víctor había creado un fondo adicional para la fundación específicamente destinado a financiar tratamientos médicos avanzados para empleados y sus familias. Lo he llamado Fondo Beatriz Duarte, explicó, mirando a Elena, en honor a tu madre y a todos aquellos a quienes fallé. Las lágrimas brillaban en los ojos de Elena mientras leía los documentos. Alexandre apretó su mano bajo la mesa. Hay algo más, agregó Víctor,
sacando una pequeña caja. Esto pertenecía a tu abuela, Alexandre. Ella siempre decía que debía entregarse a la persona que realmente cambiara el legado de los Moreau. Abrió la caja, revelando un antiguo anillo con un zafiro. Creo que ahora sé quién debe tenerlo. Alexandre tomó la caja, comprendiendo el significado del gesto. Su padre no solo estaba aceptando su relación con Helena, estaba reconociendo que el verdadero legado familiar no estaba en el poder o el dinero, sino en la capacidad de evolucionar y hacer el bien. Esa noche, mientras paseaban por los jardines de lavanda bajo las estrellas de la Provenza, Alexandre se detuvo y se giró hacia Helena. «Este lugar me recuerda a ti», dijo suavemente. «La Provenza francesa te recuerda a una ex empleada de limpieza madrileña», bromeó ella. «Me recuerda que la belleza más extraordinaria puede encontrarse en los lugares más inesperados», respondió él, sacando el anillo de su abuela, «y que el amor verdadero tiene el poder de transformarlo todo». Helena contuvo la respiración mientras Alexandre se arrodillaba frente a ella. «Helena Duarte, cambiaste mi vida con un abrazo accidental. Me enseñaste el verdadero significado del valor, la integridad y el amor. Me harías el honor de casarte conmigo». Las estrellas brillaban sobre ellos mientras Helena, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondía con un sí que resonó en la noche provenzal como una promesa de que los verdaderos cuentos de amor no necesitan magia, solo corazones valientes dispuestos a luchar por lo que creen. La boda se celebró un año exacto después del famoso abrazo accidental. El lugar elegido fue el Jardín Botánico de Madrid, donde la naturaleza parecía celebrar la unión con una explosión de colores primaverales. Los invitados representaban un perfecto ejemplo de la nueva filosofía del Banco Moreau, ejecutivos y personal de limpieza, médicos del programa de la Fundación y beneficiarios, todos reunidos como iguales. Beatriz, radiante de salud y felicidad, caminaba del brazo de su hija hacia el altar. Helena había elegido un vestido sencillo pero elegante, llevando en su ramo un pequeño broche que perteneció a su padre. Alexandre la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, mientras Víctor Moreau, de pie junto a su hijo, mostraba una emoción que pocos le habían visto antes. Miguel, como padrino de la novia, no podía contener las lágrimas de alegría. Roberto, padrino del novio, mantenía su compostura profesional, aunque sus ojos brillaban con emoción contenida. Durante la ceremonia, el celebrante habló sobre el poder transformador del amor y cómo un simple momento puede cambiar el curso de muchas vidas. Los votos fueron personales y emotivos, recordando aquel primer encuentro que había desencadenado tantos cambios. «Prometo seguir abrazándote por sorpresa», dijo Helena con una sonrisa traviesa, «y recordarte siempre que el verdadero valor de una persona no está en su posición o su cuenta bancaria, sino en su corazón». «Y yo prometo», respondió Alexandre, «nunca olvidar la lección más importante que me has enseñado, que el amor verdadero no conoce de jerarquías ni prejuicios, y que los mejores cambios comienzan con un acto de valentía». La recepción se celebró en los jardines del banco, transformados para la ocasión en un espacio mágico lleno de luces y flores. Las mesas estaban dispuestas sin protocolo ni distinciones, mezclando a todos los invitados en una verdadera celebración de unidad. Víctor Moreau sorprendió a todos con su discurso. «Durante años, creí que el éxito se medía en números y poder. Mi nuera, mi hija, se corrigió con una sonrisa. Me enseñó que la verdadera riqueza está en nuestra capacidad de cambiar y crecer. Helena y Alexandre no solo han transformado el banco, han transformado nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente exitosos». Beatriz también tomó la palabra. «Hace un año, estaba luchando contra una enfermedad que parecía invencible. Hoy, no solo estoy sana, sino que soy testigo de cómo el amor puede derribar cualquier barrera. Mi hija y Alexandre han demostrado que los cuentos de hadas modernos no tratan sobre princesas rescatadas, sino sobre personas valientes que se atreven a desafiar las convenciones por amor». Durante el baile, mientras las parejas giraban bajo las estrellas, Helena y Alexandre se escabulleron por un momento a la cafetería San Miguel. El local estaba cerrado, pero el dueño les había dado una llave, reconociendo la importancia del lugar en su historia. «¿Recuerdas nuestra primera conversación aquí?»,
preguntó Elena, sentándose en la misma mesa de aquella vez. Recuerdo cada momento, respondió Alexandre. Estaba tan nervioso, intentando mantener mi fachada de presidente del banco mientras mi corazón latía como un adolescente. Y ahora sé que la mejor decisión de mi vida fue dejar caer esa fachada y ser simplemente yo. Se besaron suavemente, el momento íntimo interrumpido por el sonido de risas acercándose. Miguel, Roberto, Beatriz y varios empleados del banco los habían seguido, cargando champán y copas. «No pueden escaparse de su propia boda», exclamó Miguel, comenzando a servir las copas. «Por el abrazo que cambió todo», brindó Roberto. «Por la valentía de ser quienes realmente somos», añadió Beatriz. «Por el amor que transforma», completó Víctor, que también se había unido al grupo. Mientras las copas tintineaban y las risas llenaban la cafetería, Elena y Alexandre se miraron, reconociendo en los ojos del otro toda la magia y la verdad de su historia. No era un cuento de hadas tradicional, sino algo mejor, una historia real de amor, valor y transformación. Afuera, Madrid brillaba bajo las estrellas, y en el Banco Moreau, el nuevo logo de la fundación resplandecía como un faro de esperanza. La historia de la empleada de limpieza y el millonario se había convertido en un símbolo de que el amor verdadero no conoce de clases sociales, y de que un simple abrazo puede contener toda la magia necesaria para cambiar el mundo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.